Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en A Favor y en Contra al inicio de esta semana y como venimos haciendo, estamos cerrando la jornada con el análisis político de 19 a 20 horas los lunes aquí en 5 Días Televisión. En nuestra segunda parte de este programa la tenemos a la senadora Esperanza Martínez, está de vuelta pugnando un espacio para la senaduría, estuvo como candidata también a la presidencia de la República y es un gusto poder conversar con ella de manera distendida también aquí en este espacio. Senadora, gracias por su tiempo. Al contrario, muy agradecida por la invitación, Juan Pablo, y un saludo para la audiencia. Bueno, senadora, realmente son tiempos de muchos cambios últimamente, semanas y todavía creo que no hemos llegado a un mes, ¿no? Pero decisiones que se han tomado en el transcurso de este tiempo le ponen a usted en un nuevo escenario. Estuvo durante un tiempo también como candidata, decía, a la presidencia y ahora le toca estar como candidata a senadora. Por un bien mayor esa decisión, ¿no? Sí, en primer lugar, el Frente Guasuñe-Monguetá, que es una articulación de partidos progresistas de izquierda, tiene la intención firme de colaborar en este proceso de unidad de la oposición, llevando una agenda y una propuesta que, digamos, caracteriza una serie de transformaciones que nosotros la definimos, la venimos defendiendo desde el gobierno de Fernando Lugo. Por lo tanto, cuando me tocó ser candidata a la presidencia por el equipo, digamos, del Frente Guasuñe-Monguetá, ustedes habrán visto que siempre nuestra posición fue ir en la presidencia porque es el Ejecutivo, la mano del presidente, la que define la línea política y por lo tanto nosotros pensábamos que nuestra presencia en el Ejecutivo como presidenta, en ese caso, garantizaba la continuidad del proceso que iniciamos con Fernando Lugo. Lastimosamente, dentro de esta coalición que se creó como concertación, obliga a que las internas tengamos que tener un aliado del Partido Liberal. Hemos hablado casi con todos los referentes en carrera. No conseguimos más que nos cedieran la vicepresidencia. Y en ese contexto también surge la enfermedad de Fernando Lugo, que nos obliga también a, por supuesto, reforzar todos los esfuerzos para que la lista de senadores y también las otras listas plurinominales tengan la mejor de las rendiciones y que podamos mantener y, si es posible, aumentar el número de senadores. Porque cuando uno analiza el Estado y sobre todo el próximo gobierno, el rol del legislativo es preponderante. Si somos gobierno y si tenemos, un aliado estratégico que cumple con lo pactado, somos un complemento extraordinario para dar gobernabilidad. Si nuestro aliado no cumple lo pactado, también para hacer un contrapeso importante. Y si no somos gobierno, igual ejercer ese contrapeso que hoy está haciendo el Frente Guasú. Ahora, una cuestión también importante a destacar en relación a esto es lo que usted acaba de mencionar, que es un poco la situación de salud del líder, justamente que los aglutinaba en cierta forma, ¿no? Ahora está en estos momentos pasando por una situación de salud que nos lleva a preguntarnos también como medio de comunicación y como personas que llevan adelante un poco la agenda de la opinión pública, senadora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro a partir de ahora con esta nueva realidad? Bueno, de nuestra parte sigue siendo el de fortalecer la construcción del tercer espacio progresista dentro de la oposición y sobre todo debatir las ideas que nosotros creemos importantes. Por eso que hay todo un debate sobre la agenda, fue uno de los temas reclamados, la concertación es uno de los temas que de alguna manera fueron argumentados por algunos compañeros que hoy se retiran, digamos, de la concertación, porque nosotros necesitamos hacer un proceso de alternancia, necesitamos salir de 70 años de un solo partido en el gobierno, pero también necesitamos que el Paraguay tenga una agenda progresista de cambios,
porque la gente no solamente quiere que haya nuevas autoridades, necesita que haya una hoja de ruta que signifique grandes transformaciones en el Paraguay. ¿Qué pasó en ese sentido? Porque definitivamente lo que significó el proceso de ese gobierno de transición que se tuvo con Fernando Lugo quedó truncado y que a partir de ahora se ve un poco esto que está pasando en la región. Vemos Brasil, vemos Chile, vemos Colombia. Todo eso puede ayudar a tener esa transición que usted estaba pensando y continuar eso que quedó trunco en el periodo de Lugo. Sí, yo creo que hubo como una ola, algunos dicen como un nuevo plan Cóndor en la región, donde vinieron esta modalidad del lawfare, en donde se crean causas judiciales sobre actores políticos estratégicos ligados a grandes campañas mediáticas, y bueno, se estigmatizan, se actúan sobre los perfiles políticos de los candidatos. El caso de Lula es el más emblemático, ¿no? Que terminó preso, terminó fuera de las elecciones en ese periodo. Sin embargo, pasaron las elecciones y resultó que todo eso no era como tenía que ser. Terminó el propio juez, que fue el que llevó adelante todo esto bajo imputaciones y sospechas él. Pero bueno, pero ya le hicieron perder las elecciones. Tuvimos un juicio político como el que tuvo Dilma Rousseff, que prácticamente se debía a cuestiones meramente administrativas. O sea, se había usado un rubro en otro rubro, cosa que hubiera sido de un trámite menor en cualquier parte. Sin embargo, también con toda esta parafernalia mediática, etcétera, se la quita del gobierno, se instala la situación con Lula para de alguna manera controlar estos procesos. Pero todos estos países que fueron objeto de cambios en toda esta era post-progresista, digamos, de la que salimos en los últimos años, entraron en políticas muy duras neoliberales, mucha deuda pública, la deuda nuestra que es histórica, creo que es la deuda más importante que tenemos en 9 años. En la Argentina estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Creo que no hay ningún país que haya tenido una deuda en un periodo de gobierno de esa naturaleza. O sea, las recetas se van aplicando a la región y claro, en este momento se agregó pandemia, se agregó cambio climático con situaciones de sequía que afectan la producción, se agregó Ucrania con su guerra, con toda esta disputa del mundo multipolar y bueno, entonces hoy la pobreza, la desigualdad, la crisis del sistema de salud, la falta de empleo, la inflación son elementos muy duros en toda la región y bueno, evidentemente eso crea descontentos y también esperanzas ciudadanas para gobiernos que tengan más rostro social, políticas, digamos, más hacia las grandes mayorías. Senadora, antes de pasar un poco a las propuestas que están ustedes trabajando y como posibilidad para que el electorado pueda ir a votar y elegir por usted en las próximas elecciones, no quiero dejar pasar ese contexto que nos acaba de graficar. ¿Dónde está Paraguay en relación a eso? Bueno, y Paraguay recibe, digamos, los coletazos de todas estas cuestiones internacionales, igual que todos los países de la región. Tal vez Paraguay tiene el agravante de que nosotros tenemos algunas cosas que históricamente, estructuralmente son deficientes. Por ejemplo, si hablamos de los sistemas de salud de la región y hablamos del sistema de salud de Paraguay, Paraguay ya tenía problemas estructurales para el acceso a la salud de la gente, la inversión en salud, o sea, la deficiencia en este caso de camas en terapia y todo eso, ya viene desde hace décadas. Entonces, lo que hizo la pandemia es colocar, digamos, de manera más explícita, más directa, la gente tuvo una percepción más clara porque las necesidades estuvieron, pero de que en Paraguay haya apoyada, tallarinada para que alguien acceda a la salud, no es un problema de la pandemia, es un problema histórico. Entonces, yo creo que Paraguay
está pasando los mismos condicionamientos internacionales. En algunas cosas tendremos alguna ventaja y en otras no, pero digamos el contexto complejo y difícil es el mismo que se ve en la región. ¿Y cuál es el menú que están ofreciendo ustedes como grupo político? Bueno, nosotros creemos que hay que pensar que a partir del 2023 tenemos que hacer como un pacto social para pensar y acordar medidas que van a comenzar en el próximo gobierno, pero que deberían mirarse con una mirada a largo plazo como políticas de Estado, donde tenemos que hacer una serie de reformas que no va a ser posible en un solo gobierno, pero que deberíamos sí mirar las líneas estratégicas. Y ahí volviendo al tema de la salud, el tema de la reforma de salud, el tema de la reforma en educación, el cambio de nuestro modelo económico y de nuestro modelo productivo. Hoy Paraguay es un país netamente extractivista, sacamos todas nuestras riquezas y prácticamente la entregamos sin valor agregado. Y nosotros necesitamos apostar a una industrialización en el Paraguay, a agregarle valor, a crear esa mano de obra cercana a los lugares de producción. Somos un país predominantemente agrícola. Yo siempre pongo el ejemplo de Frutica para que la gente lo entienda, ¿no? Frutica hizo que el lugar de producción, en este caso de cítricos, de frutales, fuera mejorado a través de inversión que pueda ayudar a los productores de la zona a tener una producción de mayor calidad. Esa producción de calidad está asociada a un proceso de industrialización que está ahí cercano, por lo tanto, ayuda al desarrollo local, a que la gente se quede en el lugar, a que haya trabajo en el lugar, a que haya una cadena virtuosa de valor a nivel local. Y por supuesto, hoy es una industria que está exportando y que está produciendo trabajo. Y bueno, ese es un poco el mecanismo de ir avanzando de la producción agrícola a la producción industrial o semiproceso o proceso completo. Y es importante la generación de empleo como enfrentar la pobreza y la desigualdad en el Paraguay. Hoy hay muchos subsidios a las personas de la tercera edad, a la pobreza, etcétera, pero creemos que lo que necesitamos es que el Paraguay empiece a producir, empiece a avanzar hacia una industrialización y que eso genere empleo, que eso crea industria nacional, que eso produzca también consumidores dentro del Paraguay y avancemos hacia un cambio del modelo económico que nos permita realmente pensar en un desarrollo más distributivo en el Paraguay. ¿Quiénes acompañan la lista, senadora? Bueno, nosotros somos una alianza, estamos 14 partidos y movimientos. Bueno, cada partido está inscribiendo sus candidaturas. Les puedo hablar de las personas que están en nuestro partido. Voy a estar yo, el burro por delante, dice. Está el senador Santa Cruz, que también hemos cedido espacio en nuestra lista. Está el economista Jorge Dígalo, que está con nosotros. Está una representante, Cristina, me viene el apellido, que es una de las representantes de las migrantes en España, que participó de todo este proceso. Está con nosotros José Pineda, sindicalista de Citrande. Está el doctor Denis, que es abogado laboralista. Y no sé si estoy olvidando a alguien más de la lista, pero digamos, de la lista de participación ciudadana, son esos los candidatos y candidatas. Y está Griselda Yudice, que era del PEMAS y que por razones administrativas hoy está también por nuestra lista. Interesante, y principalmente para saber esto, porque esto lleva a la necesidad posteriormente de que se van a juntar distintos candidatos de las listas, ¿no? Para sacar después la lista oficial. Claro, en realidad del 1 al 45 en las alianzas
nos van dando números, te toca el 4, el 15, el 20, una cosa así. En las elecciones internas cada partido elige los números a los cuales le fue asignado y finalmente se compone una lista final con todos los candidatos de los partidos y movimientos. Eso es muy importante saber porque vuelvo al punto de la concertación y haciendo un poco un balance, mirando un poco nosotros como espectadores, ustedes como partícipes directos de este proceso. ¿Fracasó la concertación, senadora, en algunos puntos? No, yo creo que la concertación es un proceso de alianza política. Los procesos se construyen en todos los momentos. Creo que a pesar de todas las críticas que ha recibido, pese a las dificultades que tiene, hay que reconocer que creo que son más de 34, 35 partidos y movimientos. Creo que es un tema histórico, porque la oposición, justamente nuestra gran característica ha sido siempre la dispersión, y una dispersión improductiva, como yo le llamo. Muchos pequeños partidos y movimientos que tienen muchos votos, pero que esos votos no pueden ser canalizados a través de una representación parlamentaria. ¿Distamos mucho todavía de ejemplos como los de Chile? Estamos lejos, pero estamos caminando. Yo creo que estamos haciendo el proceso a lo Paraguay, que es lo importante, con los actores paraguayos, con las dificultades paraguayas. Yo por lo menos soy una defensora de la unidad y creo que la mejor manera de construir la democracia en Paraguay es practicar la democracia. ¿Y cómo se practica la democracia? Y siendo capaces de tener acciones conjuntas, los que pensamos diferentes y que podemos hacer acuerdos en algunas cosas para avanzar y construir la sociedad. Porque este es un país sumamente excluyente, sumamente discriminativo. Si no pensás igual, ya sos mi enemigo. Y si no pensás igual, ya hay que excluirte y hay que sacarte. No hay que olvidar que venimos de una dictadura de 35 años donde yo todavía soy parte de esa dictadura. Toda mi adolescencia, mi juventud, la pasé en la dictadura. ¿Quieres o no, marca? Los paraguayos somos intolerantes a los diferentes, de cualquier índole, y nos cuesta convivir con los diferentes. Y yo creo que el tema de la concertación es un ejercicio democrático muy importante, porque allí podemos sentarnos, podemos debatir, podemos tener diferencias, pero podemos tener acuerdos. Y son los acuerdos los que nos permiten avanzar. Y demostraron ustedes, las mujeres, en ese sentido de que tienen mayor capacidad de diálogo, ¿no? Indudablemente. Yo creo que las mujeres tenemos esa cualidad, primero, de que estamos siempre, por los roles propios que nos da, digamos, la sociedad, de ser las cuidadoras, de ser las que en general encabezamos nuestros hogares. Tenemos que administrar hogares pobres, hogares ricos, hogares diferentes, y nos permite a nosotras ser más conciliadoras, ser más respetuosas, ser más capaces de aglutinar, de escuchar, de participar, que no son características masculinas. Lo masculino es individual, es la decisión personal, es casi como lo contrario a las virtudes femeninas en ese sentido. Y yo creo que en política, y sobre todo en tiempos difíciles como el que nos va a tocar en el 2023, con todo lo que hablamos, es importante la capacidad de escucha, de articulación y sobre todo de poder avanzar sobre acuerdos. ¿Por qué difícil? ¿Por qué los tiempos que se vienen van a ser difíciles, senadora? Y porque las decisiones van a requerir de mucha madurez política. Y si hablamos de un gobierno, como queremos que sea un gobierno que va a ganar la alianza, la concertación, y la oposición va a estar en el gobierno, vamos a tener a un Partido Colorado que sigue siendo y va a seguir siendo poderoso en propia crisis, y eso va a crear dificultades para la gobernabilidad política. Y para gobernar y tener gobernabilidad política hay que tener capacidad de articulación. A su criterio, el Partido Colorado no llega. Espero que no llegue.
Senadora, por último también, y esto me parece de vital importancia también, el hecho del voto joven y la representación. Usted está siendo miembro de este Congreso que nos toca actualmente. ¿Esperanza está esperanzada de una mejor calidad representativa en el Congreso próximo? ¿O es un sueño? No, yo creo que hay un avance en los jóvenes actuales en que, a pesar de las críticas que hacemos, esa visión desde los adultos, el adultocentrismo, como dicen ellos, hay que reconocer que hay una cohorte de jóvenes que vienen protagonizando desde hace mucho, el Una no te calle, el boleto estudiantil, todo lo que ha sido las movilizaciones por el presupuesto en la secundaria, el cambio de ministros en educación hecho por estudiantes secundarios, el movimiento feminista con las movilizaciones de las mujeres, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre. O sea, hay una juventud que sale de los parámetros tradicionales donde la política era herencia de familia. Mi papá es colorado, mi mamá es liberal, mi papá, etcétera, y había como una herencia de que yo tenía que ser lo mismo que son mis padres o mi familia. Y hoy los jóvenes empiezan a tener identidad, empiezan a tener autonomía, empiezan a ser cuestionadores de la realidad y sobre todo tienen una intolerancia a todo lo que signifique el tema de la corrupción, del prebendarismo, de la falta, digamos, de debate político, a que se sigan con los mismos parámetros, a que continúe la corrupción, a que continúe la falta de oferta para ellos, llámese educación, llámese trabajo, llámese cualquiera de las actividades que son necesarias para la vida. Y creo que eso es un avance. No sé hasta qué punto va a permitir que sea importante la participación de ellos. Pero creo que si no se da en estas elecciones, se irán dando en las siguientes. Pero hay un cambio sustantivo y ellos saben que son los protagonistas que van a cambiar este país. La gente está cansada de la política, ¿no? Sí, está cansada porque la política que conoce la gente es una política desfigurada. Yo siempre explico con esto a los jóvenes. La política es tener acceso a lugares de poder, tener recursos y con esos recursos hacer acciones que son las políticas públicas para transformar la vida de la gente en una mejor situación. Yo hago una política de salud, la gente tiene que tener mejor salud. ¿Cuál es la política en el Paraguay? El Metrobús. Tuvimos una deuda pública. Cuando nos endeudamos, le reclamamos al ministro que no estaba el proyecto definitivo, igual nos endeudamos. No estaba claro el proyecto. El proyecto comenzó a ejecutarse, no terminó. Nos quedamos con la deuda, le perjudicamos a todos los frentistas sobre Eusebio Ayala y hoy tenemos que pagar la deuda. No hay nadie acusado para hacerse cargo del daño que produjo patrimonial y socialmente a este país. Y ahí está, no tenemos Metrobús. Pero ahí hablamos también en la división de poderes, un poder judicial ausente. Es parte del deterioro. Los tres poderes están inficionados por la corrupción. Por lo tanto, el proceso es de Estado. Es el Estado el que está inficionado por la corrupción. Pero entonces, claro, cuando vos le decís a una persona joven, cree en la política, en los políticos, y eso es lo que ve. Tenemos el Metrobús, pongo un ejemplo porque se inicia con la deuda y termina con pagar la deuda sin que haya nada. Ni siquiera el bien público, ni siquiera el beneficio para la gente, al contrario, hay mucha gente dañada y encima todos los jóvenes que nos están mirando van a pagar por 30 años, 40 años la deuda pública. La gran estafa. La gran estafa. Se puede decir realmente, titulando un poco de eso. Senadora, simplemente tomando prestado el nombre, ¿no?, de alguien que utiliza esta referencia en su candidatura. Y
con esto no le pido una opinión sobre la persona que utiliza este nombre, pero sí me parece interesante el concepto, ¿no?, de una nueva república. Euclides utiliza eso, ¿no?, para hacer como referencia para la gente que no entienda, pero nos hace falta una nueva república, refundar el Paraguay. Así es. ¿Cómo se logra refundar el Paraguay? Bueno, y eso se hace a través de los cambios institucionales de la democracia. La primera manera es apostar a que en las próximas elecciones, por lo menos las propuestas mejores, que creo que son las que vienen de la oposición y vienen de este esfuerzo de una gran unidad de la oposición, son los caminos por lo menos más aptos para iniciar este proceso. Y bueno, y hay que seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, que significa participar, que significa ser solidario con todas las causas en la sociedad. Si hoy hay una demanda de los docentes, salgamos todos a apoyar a los docentes. Si hoy el problema es los desalojos de los campesinos, apoyemos todos a los campesinos. Si hoy son los estudiantes que no tienen becas, apoyemos a los estudiantes. Los paraguayos tenemos que ser ciudadanos y tenemos que participar de los procesos de demanda, de participación democrática, no solamente votar, sino ser ciudadanos plenos que participamos, porque es la gente la que nos va a presionar a la política y a los políticos a que cambiemos. Tengo 30 segundos, senadora, para terminar el programa de hoy. ¿Algún mensaje que quiera enfatizar con la teleaudiencia? No, aparte de agradecerte la oportunidad, decirle a la gente que a pesar de todo, yo sí creo que el pueblo paraguayo y que la ciudadanía en Paraguay está apostando a cambios y a cambios profundos, y que nadie se quede en casa, que podamos participar, que podamos definir, que podamos ser miles y miles de paraguayos y paraguayas los que participemos para que los cambios sean reales. La senadora Esperanza Martínez cerrando con nosotros hoy otra edición más de A Favor y en Contra, invitándoles a que continúen con nosotros también en la programación. Por supuesto, luego pueden tener todo esto de vuelta en las plataformas, si no lo vieron y quieren volver a ver, también en nuestro canal de YouTube y participando la gente en las redes. Gracias de vuelta, senadora, y gracias a nuestra teleaudiencia, con la invitación del próximo lunes, dentro de 7 días, volver a reencontrarnos aquí en A Favor y en Contra. Por lo que queda de la noche, buenas noches y buena suerte.